Y luego nosotros vemos, y entonces al modelar, fíjese, con ese ARIMA 510, ¿cómo lo modelamos, no es cierto? Vamos a ir aquí, with estimate equation, y vamos a poner P, ¿no es cierto? Se intercepta A5, así se modelaría este modelo. Es porque está en el quinto rezago. Profe, ¿y podríamos ver esto en Stata? Pues más complicado. Sí lo podemos ver, pero en otra clase. Sí va a haber clases el miércoles, ¿verdad? El miércoles ya empezamos exámenes. El martes. Habíamos quedado con los compañeros que el martes íbamos a tener una clase extra, y el miércoles en la mañana por el examen. Porque el miércoles ha estado para, digamos, el examen es para el miércoles. Miércoles a las 7. Sí, para que los salidas a identificar. Esto es un modelo ARIMA 5, es el modelo que está ahí. Podemos guardar este modelo. ¿Qué? Bien, otra cosa que habíamos dicho nosotros que tenemos para detectar si es estacionario o no, es la prueba de raíz unitaria. Entonces vamos a abrir el PIB y vamos a ir a View, y aquí dice Unit Root Test, que quiere decir test de raíz unitaria. ¿Sí? Entonces le damos clic aquí. Fíjese, aquí nos sale dos pruebas. La prueba de Dickey-Fuller aumentada y la de Philip-Perron. En general la que vamos a utilizar es la de Dickey-Fuller ampliada. Y aquí nos sale a nivel, la primera diferencia o la segunda diferencia. A nivel. Nosotros, como ya vimos que esta serie puede tener tendencia a intercepto por el gráfico, entonces le ponemos aquí. ¿Sí? Y le ponemos OK. Pues ya nosotros tomamos Entonces, en primer lugar, el gráfico simple de la serie nos permite observar si esta serie es estacionaria o no, porque ahí podemos identificar la tendencia o podemos identificar si la varianza es distinta. ¿Ya? Otro método, ¿no es cierto?, que nos permite ver es el correliograma, donde nosotros decimos que la serie es estacionaria cuando todas las barritas están metidas en las líneas punteadas. Y otra forma de ver, ¿no es cierto?, es a través de la raíz unitaria, lo que estábamos mirando ayer con la caminata aleatoria. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí. Es la raíz unitaria. Específicamente vamos a ver el Dickey-Fuller ampliado. La prueba de Dickey-Fuller ampliada. Entonces, si nosotros tenemos YT igual, habíamos puesto a Rho, YT menos 1, más UT, donde UT decíamos que es ruido blanco, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si Rho fuera igual a 1? Si Rho fuera igual a 1, ahí es cuando nosotros tenemos la raíz unitaria y se convierte en una caminata aleatoria, decíamos nosotros. Es decir, si Rho es igual a 1, vamos a tener YT igual a YT menos 1 más UT. ¿Sí? Entonces
esto es una caminata aleatoria sin deriva, ¿sí? Este es un modelo Sin constante. de caminata aleatoria Sin derivas. Sin derivas. sin deriva. Con constante, con deriva y tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Sin deriva, sin intercepto. No hay en ningún lado el intercepto, ¿sí? Eso es todo lo que quiere decir. ¿Ya? Para poder encontrar, ¿no es cierto? ¿Cómo haría yo una prueba de raíz unitaria de la de Dickey-Fuller, ¿no es cierto? Como esto no es posible, ¿no es cierto? Cuando ρ sea igual a 1, digamos la estimación directa sin coeficiente, lo que nosotros hacemos es que restar a ambos lados, ¿no es cierto? Lo que está ahí. Es decir, pongámosle aquí YT menos YT menos 1 por 2. Pongámosle aquí T y T menos 1. Bueno, aquí obtendríamos la diferencia, ¿no es cierto? La diferencia de YT va a ser igual, como dice ahí, ¿no? Al PIB en este caso, YT menos 1, que sería esta, menos la diferencia del PIB y la tendencia. Lo que nosotros aumentamos a través de la prueba de Dickey-Fuller es C y la tendencia, pero es a través de este modelo. Si nosotros haríamos la prueba de raíz unitaria aquí, lo que tendríamos que ver básicamente para que exista raíz unitaria sería ¿qué? ¿Cómo sería la prueba en este modelo? ¿Cómo sería la prueba en ese modelo? ¿Cómo sería la prueba en ese modelo? Y si no son, No es estacionario, tienes que diferenciar. me toca seguir haciendo otras cosas. Ahí. ¿Cómo sería la prueba en este modelo? Si en el modelo que tengo original, ¿no es cierto? Resto a ambos lados y YT menos 1, aquí ¿qué me queda? La diferencia de YT, y aquí me va a quedar ¿qué? Esto voy a aprender lo que voy a hacer. YT menos 1 por ρ menos 1, ¿no es cierto? Y esto más su T. ρ puede ser cualquier valor, ¿no? Aquí nosotros estamos poniendo como condición que para que exista raíz unitaria, ρ debería ser igual a 1. Entonces, YT, esto va a ser igual a ¿qué? A delta YT menos 1 más su T. Entonces, si nosotros hacemos la raíz unitaria aquí, para que exista raíz unitaria, ¿qué debería ser D? Para que no exista raíz unitaria. Mayor a 1, pues ¿Qué pasaría si delta sería igual a 0? el mínimo tiene que ser mayor a Si delta es igual a 0, quiere decir que ρ es igual a 1. O sea que existe raíz unitaria. ¿Sí? Entonces, si delta es igual a 0, existe raíz unitaria. ¿Y esto qué significa? Que no es estacionario. ¿Sí? Y si delta es diferente de 0, no existe raíz unitaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el proceso es estacionario. Dependiendo, ¿no? ¿Dependiendo de qué?
aquí rho, para que sea estacionario, rho tiene que ser menor que 1. No puede ser mayor. No. No, porque ahí ya les voy a explicar por qué. Es una serie explosiva. O sea que se expande hacia el futuro y no podemos utilizar el pasado para explicar el presente. La serie tiene que estar así, es decir, debe converger hacia el futuro, no diverger hacia el futuro. Si rho es mayor que 1, la C es explosiva. Digamos, la serie es explosiva. Si lo haríamos acá la prueba, ¿qué tendríamos que decir? Que rho, si rho es igual a 1 y si rho es diferente de 1. La raíz unitaria. Pero generalmente se lo hace así, ¿por qué? Porque el rho solo puede tomar valores entre 0 y 1. Ajá. Lo que pasa es que si nosotros corremos este modelo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar si corremos este modelo? Va a ser estacionario. No, No, va a tener tendencia. no tiene. ¿Qué va a pasar? No tiene. No va a tener estacionario. Mire aquí, No va a ser estacionario. aquí nos sale el modelo justamente de Dickey Fuller, ¿sí? De la serie a nivel. ¿Cuál es la variable de pi como la tenemos allá? La diferencia de nivel. Y aquí, ¿no es cierto? El primero es pi a la menos 1, como tenemos allá, y el p menos 1, ¿sí? La diferencia del pi, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el intercepto y la tendencia que nosotros le aumentamos. Para mirar si tiene raíz unitaria o no, tenemos que ver en la parte de arriba. ¿Sí? Es como una prueba de relevancia, ¿no es cierto? Es como una prueba de relevancia, en este caso, pero con la prueba de Dickey Fuller. ¿A qué me refiero? Que es como una prueba T, pero no tenemos que utilizar la tabla T, sino que tenemos que utilizar la tabla de Dickey Fuller. Ustedes tienen ahí la tabla, pueden abrir en el Dropbox en tablas, tienen la tabla de Dickey Fuller. Ahí tienen la tabla de Dickey Fuller y tienen los estadísticos cuando es simplemente el modelo sin intercepto, creo que sin tendencia y con tendencia e intercepto. ¿Abrieron? ¿Abrieron la prueba de Dickey Fuller? Aquí está la prueba de Dickey Fuller. Fíjese. Sí. En la primera columna tienen el tamaño de muestra y luego tienen al 1 y al 5%. Y tienen TNC, pero abajo les dice qué quiere decir un asterisco, qué quiere decir dos asteriscos. ¿No es cierto? Y ahí les dice justamente que es cuando es intercepto, cuando no le veo bien porque estoy sin lentes, ¿no es cierto? Pero ahí debe de estar cuando es sin intercepto, cuando es con intercepto, etc. Y es iniciar. Entonces, prácticamente, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué dirían El aquí? intercepto del 1 y 5 tiene tendencia. Miren, ¿cuál es el valor calculado aquí? El valor calculado es este. ¿Sí? Que lo comparamos con el valor crítico o el valor de tablas, que es este del 1%, este es del 5% y este es del 10%. ¿Sí? ¿Este sería qué? Estaría a
la izquierda o a la derecha del valor crítico. A la izquierda. O sea, ¿aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? Esta es. Si es menor, ¿no es cierto?, el valor Rechazamos. crítico, quiere decir que está a la derecha. O sea, que cae en la zona de ¿qué? De aceptación de la hipótesis nula. Sí, Es estacionario. Si acepto la hipótesis nula, ¿qué quiere decir? ¿Que existe raíz unitaria o no? sí. Sí, Sí existe raíz unitaria. es estacionario. Entonces ahí nos está diciendo que la serie no es estacionaria. ¿Es claro? Tienes que ver aquí en la salida. Que Pero este que ya valor no sea tendríamos mayor que a ver en la este. tabla, Dice que solo el analizamos el 1% valor crítico. El valor en la tabla son estos, que ya nos salen directamente aquí. también, y al 10% también. Al Entonces, 1%, al 5% y al 10%. Si es que el valor calculado de allá nos sale dentro de la zona de aceptación, es decir, menor que al Entonces, valor es una hipótesis nula y que no es estacionaria. Que es estacionaria cuando este valor es mayor a este. Fíjese este valor de dónde viene. Ya. Es como este T. Como en Aquí este está caso, el valor. este valor es mayor. Si lo Es ves, menor 0.57. este Pero valor de es que como son negativos, 0.5744 es este valor de acá, el T estadístico. Ujú. Por eso les decía que es como una prueba T. Pero en este caso no miramos la tabla T, sino miramos la tabla del Dickey Fuel. Esa es la diferencia. ¿Sí? Fíjese que la probabilidad es muy alta, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que aceptamos la hipótesis nula, que la serie no es estacionaria. ¿Sí? ¿Es claro o están confundidos? Sería mejor si hacer el grafiquito. ¿Sería mejor sí? Si hacer el grafiquito. Ya. ¿Qué decimos en la prueba T, no es cierto? Ajá, entonces aquí tenemos esto, tenemos alfa, supongamos que utilizamos del 1%, podríamos utilizar cualquiera, 1, 5 o 10. En la tabla que nosotros tenemos nos da solo del 1 y del 5%, pero aquí nos da hasta el 10%. ¿Sí? Entonces, si nosotros dibujaríamos aquí, ¿no es cierto?, la tabla, digamos que es como una T. ¿Qué vamos a tener? Tenemos una prueba de dos colas, porque aquí estamos poniendo diferente. ¿Sí? El valor, ¿no es cierto?, que tenemos ahí crítico, lo podemos tomar en valores absolutos o en valores relativos. ¿Sí? Lo ponemos en valores relativos, digamos, sería por acá. Es en valores absolutos. Menos Independientemente del signo que tiene que estar mayor. 4.176. Esta va a Para probar la ser, hipótesis nula. y esta de Tiene acá, que ser mayor en valores absolutos. ¿cierto? Ustedes ven que obviamente estos valores son muy grandes en comparación con el valor de la T. ¿Sí? Pero esto es acepto la hipótesis nula y esto es rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? ¿Dónde va a caer nuestro valor calculado? Menos 0.57, dentro de la zona de aceptación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque menos 0.57 se supone, ¿no es cierto?, que aquí estaría 0 y menos 0.57 estaría por aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Aceptamos la hipótesis nula. ¿Qué nos dice la hipótesis nula? Que existe raíz unitaria, que la serie no es estacionaria. ¿Sí? Por eso decimos, ¿no es cierto?, cuando este Dickey-Fuller calculado es menor, si quieren en términos absolutos, o digamos cuando hacemos en términos relativos sería mayor, ¿cierto? Ya, que nuestro valor crítico o el valor teórico, entonces, si es menor, ¿qué decimos? Que aceptamos la hipótesis nula. ¿Sí? Y en términos relativos sería mayor. Pero es mejor, para no confundirse, tomarlo en términos absolutos, es decir, sin el sí. El valor calculado es el valor que tenemos en este lado y que dentro del modelo nos sale aquí. Es decir, que se calcula como cualquier valor T calculado. Pero lo importante es que tomen en cuenta que ya no se compara con la tabla T, sino con la tabla de Dickey-Fuller. Eso significa simplificar.
Esos Ya. son los estacionarios. Si vemos la primera diferencia, miremos la primera diferencia del PIB, ¿ya? Y veamos si tiene raíz unitaria o no. Entonces vamos aquí, vamos al test de raíz unitaria, le ponemos tendencia intercepto y le ponemos OK. Todavía. Ya no, sí. Para el primero. ¿Es estacionario o no? Sale otra diferenciación. No, pero si quieres al 5% sí pasa. ¿Es estacionario o no? Al 1% no, al 5 y Al al 10 sí. 1% no, pero al 5 y al 10% Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes qué me tenían que preguntar? ¿A qué porcentaje? ¿Ya? Entonces, hemos visto los métodos, ¿no es cierto?, que nos permiten ver si la serie es estacionaria o no. ¿Cuál? El gráfico simple. Segundo, ¿cuál? El correlograma. ¿Sí? ¿Cuándo es estacionaria la serie en el correlograma? Brian. Cuando estén dentro de la banda. En el correlograma, ¿cómo nos damos cuenta que la serie es estacionaria? Cuando no se simplifica. Cuando todas las barras están dentro de las líneas punteadas, ¿cierto? Ya. El gráfico simple podemos detectar simplemente si hay tendencia, si hay ciclos, si hay estacionalidad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y la prueba de raíz unitaria, que es la de Dickey-Fuller aumentada, que es la que acabamos de ver. Pero en el ejercicio que hicimos, o sea, en ambos, tanto en el autocorrelograma, en la primera barra en la primera columna de las barritas, solamente ahí tiene que estar adentro, o porque Solo porque estábamos en la otra, Sí. Para ver si el modelo arrima la función de correlación parcial. sí, Para ver si el modelo es ARMA o ARIMA, ahí nos fijamos en las dos. Pero para ver si es estacionario o no, solo en la faja, solo en la primera. ok. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, veamos el correlograma. Ya. Bueno, no, aquí. Nos fijamos solo en este, no en este. Solo para ver si es un modelo ARIMA, ahí nos vamos a fijar en este. ¿Sí? Por eso es que vamos nosotros a ver la metodología Box-Jenkins un poco más detallada, pero la estamos viendo en la práctica, cómo la vamos a hacer. ¿Sí? Ok. El gráfico. Vamos a sacar el logaritmo natural de la serie para ver qué es lo que pasa cuando sacamos el logaritmo natural. Vamos a Quick, generar serie. Si ponemos aquí LPIR, va a ser igual a log PIB. Entonces vamos a LPIB. Aquí está el logaritmo de la serie. Y vamos a dibujar el correlograma. ¿Podremos decir que esta serie es estacionaria? No. Fíjese que el problema con esta serie no es la varianza, es la media. ¿Sí? Algo que es importante, ¿no es cierto?, dentro de series de tiempos también, a más de la diferencia, son los rezagos. Es la media. Para explicar un poco esto que estábamos diciendo acá de cuando ρ es 1 o no, o es menor o mayor que 1. Puta, ese jala. No, hasta el 10. Yo tengo YT es igual a, componíamos ρ YT menos 1
más, pongámosle aquí mejor ET, y este es ruido blanco. ¿Qué quiere decir que es ruido blanco? No, Que cumple los supuestos, ¿no? Que no hay heteroelasticidad, ni autocorrelación, ni nada en el error. ¿Sí? Este cumple los supuestos. Fíjese, en lugar de, supongamos que yo paso esta variable acá. ¿Sí? Todas las y algunas. Esta variable yo la puedo representar de otra forma. Esta variable es la variable y rezagada en un periodo. ¿No es cierto? Entonces yo podría poner aquí YT menos rho L YT. ¿Entiende? En lugar de poner YT menos 1 le pongo L. L en inglés es lag, que significa rezago. ¿Sí? No le ponemos menos 1. Ya no le ponemos términos. Si por ejemplo tengo YT menos 2, esto es igual a L al cuadrado YT. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si pongo L0 YT, ¿esto qué es igual? A YT. Simple y sencillo. Entonces, aquí yo puedo sacar como factor común YT y me quedaría 1 menos rho L va a ser igual a ET, ¿sí o no? ¿Sí? sí. O sea que YT es igual a ¿qué? A ET ¿sí? Aquí es donde entran un poco las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Pero lo importante es que nos demos cuenta con respecto a este coeficiente. ¿Qué pasaría, no es cierto, cuando este coeficiente es menor que 1? Si rho es menor que 1. Una serie, ¿no es cierto?, que sea 1 sobre 1 menos rho L. Si esto es menor que 1, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Esto es de matemáticas. No, pero ¿a qué es igual la serie? ¿Cómo desarrollo la serie? Es 1 y T menos 1. A rho L más ¿así no es? Así se desarrolla la serie. Porque si ustedes hacen 1 igual a esto que está aquí, por 1 menos rho L, les va a ser igual a 1. Lo pueden hacer. Pero aquí, ¿qué me interesa? Cuando rho es menor que 1, ¿qué va a pasar? De acuerdo a esta serie. Eso va a tender a seguir creciendo. ¿Esto va decreciendo o aumentando? No, pues si es menor que 1. Pero sigue siendo. Supongamos que sea 0.2. Aquí sería 0.2, aquí ¿qué sería? 0.04. Y así sucesivamente. Es decir, que cada vez va siendo más pequeño. O sea, va convergiendo a un valor. Entonces yo puedo hablar, ¿no es cierto?, de que el pasado sí explica el presente. Pero en cambio, si es un rho mayor que 1, por ejemplo 1.1, esto va aumentando. O sea que la serie, en lugar de converger, diverge. Diverge a diferentes valores. Entonces ahí el pasado nos sirve para
para predecir el futuro. Nosotros con este modelo de serie de tiempo podemos determinar qué va a pasar con aquí para el año 2019 y 20. Entonces este es el error. ¿Sí? Y digamos, de acuerdo a P, nosotros podemos resolver este polinomio característico para ver cuáles son las raíces de la ecuación. No sé si ustedes se fijaron que abajo nos salía raíz inversa y esas cosas, ¿no? Cuando corrimos el modelo, la prueba de dificultad, o cuando corrimos el modelo ahí. Miren, las raíces inversas, ¿no es cierto?, del modelo autorregresivo. Estas son las soluciones de ese polinomio. Este es el- ¿Está así? Dice que ahí la raíz inversa es mayor que 1. Bueno, eso les voy a explicar más detalladamente la próxima clase. Gran estatua. No, ya estamos en ello. Relaja la mente.